Hola, muy buenos días. Mi nombre es Viviana Estefanía Coveña Villa, del cuarto curso de Nutrición y Dietética. En esta ocasión vamos a explicar sobre las proteínas y hablar sobre su desnaturalización al colocar en un experimento con huevo y yodo. Esta es una tarea de la asignatura de bromatología. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además de contener azufre y fósforo, las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos. Las funciones de las proteínas. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en todas las moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y el mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transformar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funciona de modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncónica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, la de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a las posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace más imprescindible en los tejidos de sostén a la miosina, y a la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento entre dos músculos. Propiedades. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de las funciones son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en que estén almacenadas o en el que desarrollen su función, de manera que su vida media sea la más larga posible y no genere contratiempos del organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que debe de mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas tienen también algunas otras propiedades secundarias, que dependen de las características químicas que poseen. Es el caso de la especificidad. Su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta diferente de las demás y de la función que pueden tener otras moléculas. La amortiguación de pH puede comportarse como ácidos o como básicos, en función de si pierden o ganan electrones, y hacen que el pH de un tejido o compuesto de organismo se mantenga a los niveles adecuados o a la capacidad electrolítica que le permite trasladarse de los polos positivos a los negativos y viceversa. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina, globulares de forma esférica y compacta y solubles en el agua. En este caso, de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas, y mixtas con una parte fibrilar y otra parte globular. Tipos. Dependiendo de la composición química que posean, hay proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas. Las proteínas en la nutrición. Las proteínas son esenciales en la dieta. Los aminoácidos que la forman pueden ser esenciales o no esenciales. En el caso de los primeros, no los puede producir el cuerpo por sí mismo, por lo que tienen que adquirirse a través de la alimentación.
Son especialmente necesarias en personas que se encuentran en edad de crecimiento como niños y adolescentes, además también las mujeres embarazadas, ya que hacen posible la producción de células nuevas. Alimentos ricos en proteínas. Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos y la leche. Pero también están en los alimentos vegetales como la soya, las legumbres y los cereales, aunque en menor proporción. Su ingesta aporta al organismo 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. En una proteína cualquiera, la estructura nativa y la desnaturalizada tan solo tienen en común la estructura primaria, es decir, la secuencia AA que la compone. A continuación realizaré el experimento de la desnaturalización de una proteína, utilizando los ingredientes como una proteína que es el huevo y añadiéndole yodo para ver los cambios que realiza sobre la proteína. Cuando la proteína no ha sufrido ningún cambio en su interacción con el disolvente, se dice que se presenta en su estructura nativa. Se llama desnaturalización de las proteínas a la pérdida de las estructuras de un orden superior. Las cadenas de proteínas que hay en la clara de huevo, denominadas proteínas globulares, se encuentran enrolladas adoptando una forma esférica. Al batir el huevo, las cadenas de proteínas se desenrollan y forman enlaces que unen unas cadenas con otras. Este cambio de estructura da a la clara de huevo la consistencia y también el color. Se observa cuando el huevo está batido. La desnaturalización provoca diversos efectos en la proteína, como son los cambios en las propiedades hidrodinámicas de la proteína, aumenta la viscosidad y disminuye el coeficiente de difusión. Una dramática disminución de solubilidad, ya que los residuos hidrófobos del interior aparecen en la superficie, y también la pérdida de las propiedades biológicas. Para finalizar, observaremos los cambios producidos en la yema de huevo. Para realizar el experimento debemos de colocar 2 a 3 gotitas de yodo o solución de yodo y observar los cambios, tanto en el huevo como en un vegetal que contiene altas cantidades de almidón. Al realizar esto, tendremos que observar los cambios de su coloración, de su formación y de cómo se produce la alteración de sus propiedades como proteína y almidón. A continuación, procederé a intentar remover las propiedades de yodo dentro de la clara de huevo que fue anteriormente batida, y nos podemos dar cuenta de que esta solución no se mezcla, al contrario, hace que reaccione y realice grumos sin notarse su cambio. En este momento observaremos el cambio que fue producido por el yodo en este alimento que es alto en almidón. Como nos podemos dar cuenta, su coloración ha cambiado también y podemos percibir un olor diferente al de su estado nativo, a su estado normal.